Starting. Ya, yo lo puedo ver. Perfecto. Bueno, Muy bien. No veo a nadie. Hoy sí me ve, abogado. sí, yo lo estoy viendo bien. Y tengo a toda la gente de unión y conectada. Aquí está. No, yo lo veo, le escucho como conecta. Sí, es que es por mi teléfono, porque yo estoy adentro ya de la reunión, ya estoy conectado. Sí, ok, y no ha comenzado todavía, perfecto. Ahora, ¿cómo hago para que Marín no me escuche? ¿Tengo que ponerle miedo? Sí. Tiene redundancia. Tiene un retraso como de 5 segundos el video. Ahí ya está, abogada. Ahí hago lo de seguir el video y al final eso solo se guarda. Ahorita lo que vamos a hacer es compartirlo para que se escuche en todos lados. Ok. Pues bueno, abogado, yo creo que tiene que apagar su teléfono para que no le haga redundancia entre el teléfono y la computadora. ¿Todavía siente la redundancia? No, ya no. Es que ya lo desconecté. Era que estaba viéndome en Facebook en mi otro teléfono. Pero ya lo quité. Sí. No, pero ahí está. Solo le veo la mitad de la cara. Tiene que hacer un poquito Sí, más claro. para que... Claro. Lo que pasa es que ahí o sea, yo voy a tratar de estar así, más bien, de estar así, para que solo se vea la pantalla. Sí, ok, pero... Y luego voy a asomarme de vez en cuando acá. Hay un ángulo ahí, es el ángulo bien, porque se ve la cara, pero no interrumpe la... Correcto. Ahí. Ay, que se la trae. Correcto. Los alumnos están poniendo de que están listos. Ok, voy a colgar. Que estamos conectados en el teléfono. Ya lo voy a colgar. Ok.
No, Fabricio, no veo ningún, ni like ni nada. Ahorita. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar entonces porque ya son las 3 de la tarde. Bien, esta ha sido una iniciativa de la firma legal Ulloa Asociados y su servidor. Decidimos que en estos tiempos de pandemia y en que todos estamos recluidos, surgió como una buena idea, pues, ya que estamos todos recluidos, compartir conocimientos a través de las redes sociales y en este caso a través de Facebook Live. Vamos a hablar hoy de 3 temas básicamente en el transcurso de una hora y media aproximadamente. Los 3 temas son, como decía la convocatoria, el proceso ordinario,
vamos a hablar, lo vamos a revisar. Sé que algunos de ustedes lo conocen bien, pero lo vamos a revisar y vamos a ver si aparecen preguntas por ahí. Y vamos a ver también la prueba. Vamos a hablar un poco sobre todo dentro del proceso ordinario, ¿verdad? Vamos a hablar de la prueba y vamos a hablar al final sobre los plazos, de qué es lo que pasó ahorita, cómo es que la Corte emitió ese acuerdo, cuál es la fundamentación jurídica del acuerdo y qué es lo que va a pasar después, una vez que regrese todo a la normalidad, como esperamos que efectivamente ocurra, ¿verdad? Que regresemos a la normalidad. Bien, atrás de mí, como pueden ver, hay una presentación en la cual están las especialidades del proceso ordinario. Las especialidades están en el artículo 399 y básicamente establece este artículo que se conocerán y se decidirán por los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas relativas a las materias siguientes. Les voy a hablar un poco de cada una de las especialidades para que tengamos, y si hay preguntas en el camino me las pueden ir haciendo. No estoy seguro si las recibo todas, pero voy a ver si veo las preguntas que según vayan apareciendo, ustedes pueden ir tecleando. Ok, la primera especialidad dice tutela de derechos fundamentales y derechos honoríficos. Miren, esa especialidad es muy interesante porque trata de aquellos casos en los cuales a una persona se le daña su honor, su reputación o también la intimidad personal o la intimidad familiar. La vez pasada hice una investigación acerca de qué quería decir daño honorífico, porque también ahí en el código dice que se decidirán sobre este proceso las especialidades que tengan que ver con daño honorífico. Se lo voy a poner acá. Ya lo voy a hacer más grande. Aquí está. Entonces, vean ustedes lo que dice esta especialidad, la primera de la que estamos hablando. Dice, permítanme. Aquí está. Dice, a través del proceso ordinario se conocerán, tal vez espero que lo puedan ver ahí en la pantalla, creo que sí. Dice, a través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela de derechos honoríficos. Entonces aquí les marco derechos honoríficos, porque esta es la curiosidad de esta especialidad. Esta especialidad se llama tutela de derechos fundamentales y derechos honoríficos. Bien, los derechos honoríficos se vinieron en el Código Procesal Civil, se vinieron, digamos que se vinieron por default, se vinieron sin querer, quizás, porque este artículo, que es una copia, el artículo ¿verdad? Es una copia del artículo que corresponde en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España. Ese artículo, que es una copia, el de España dice exactamente lo mismo y habla de derechos honoríficos. Pero los derechos honoríficos, en realidad, se refieren a derechos de nobleza, a los títulos nobiliarios, al título de rey, reina, príncipe, princesa, duque, duquesa, conde, condesa. Se refiere a esos exactamente. Entonces resulta interesante porque en Honduras no tenemos, pues, nosotros ninguna nobleza ni ningunos títulos nobiliarios, ¿verdad? Nosotros todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? En algunos países no, pero en Honduras sí. Entonces, los derechos honoríficos ahí quedaron aquí, se quedaron así. Sin embargo, hay una salida para usarlos, ¿verdad? Y son aquellos derechos que se utilizan honoríficamente para algunos títulos que reciben algunas personas
con ocasión de sus obras, ¿verdad? O algo que hagan. Les doy un ejemplo. En las universidades, cuando alguna persona se graduó de una universidad y luego destacó en la vida, destacó de una manera espectacular en algún ámbito de su vida, entonces le dan un título que se llama doctor honoris causa. Ese es un título que no es académico, sino que es honorífico. La persona no estudió ningún doctorado, pero le regalan un doctorado honorífico, ¿verdad? Por haber pasado por esa universidad y haber puesto en alto el nombre de la universidad en cierta manera y por haber destacado. Ese título podría entrar acá, el de derecho honorífico. También podría entrar el título de, por ejemplo, en la universidad, cuando una persona se gradúa con honores y se puede graduar summa cum laude, magna cum laude o cum laude, esos son títulos a los que las personas tienen derecho dependiendo de cuándo, de cuáles fueron sus calificaciones, y son títulos que se le otorgan. Entonces, si a una persona por alguna razón le quitaran ese derecho honorífico o ese título honorífico, entonces podría venir por esta tutela a buscar que se lo restablezcan o que se lo mantengan. ¿Saben cómo podría ser también? Porque si se fijan en el 496, que aquí lo tengo, habla de la imagen de la persona fallecida, ¿verdad? Entonces, si a una persona fallecida, por ejemplo, le quitaran su título de doctor honoris causa con el fallecimiento, entonces pudieran venir los descendientes o los asignados testamentariamente para defender que siga siendo un doctor honoris causa aún después de su muerte. Son algunas curiosidades, ¿verdad?, que un estudio un poquito más profundo del Código Procesal Civil arrojan. Pero regresando al tema de los derechos fundamentales y derechos honoríficos, dice acá que se pretende la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Bueno, el derecho al honor está relacionado con aquellas cosas que nos hacen a nosotros honorables, ¿verdad? Por ejemplo, ser honesto, ser correcto, ser una persona que tiene una reputación intachable, ser probo. Todos esos son sinónimos de seriedad en la vida. Entonces, cuando a una persona a alguien le dice que es un ladrón o que es un abusador o que es una persona que es fraudulenta o que maneja su vida de una manera incorrecta, entonces ahí pudiéramos, la persona, el ofendido tiene dos opciones, ¿verdad? O se va por la vía penal, ¿verdad? Que en este caso sería bajo un delito, dependiendo de cómo se hubiera manifestado, pudiera ser un delito de difamación, de calumnia, o de injuria o de calumnia en difamación o no, ¿verdad? Pero ese es otro tema, esa es materia penal. Entonces, podría la persona escoger por ahí, o la persona podría escoger irse por la vía civil y entonces se vendría aquí, ¿verdad? Interesante también es el derecho a la intimidad. La intimidad es aquellos momentos propios de la privacidad extrema de la persona, ¿verdad? Tiene que ver con aquellos aspectos que tienen que ver en algunos casos con las relaciones, en algunos casos con por ejemplo, cuando hay una pareja y tienen una relación y uno de los dos toma videos y después decide hacerlos públicos pues, en venganza, ¿verdad? En inglés hay un término que no me gusta, pero es el término que se usa, que es revenge porn o pornografía de venganza, ¿verdad? Pero esa es la manera de identificarlo, revenge porn, que quiere decir que la persona que agarra un video, ¿verdad? Y que le grabó a su pareja, normalmente van a ser, creo yo, varones que hagan eso a una mujer, normalmente. Entonces viene y divulga los videos. Pues aquí entonces se vienen a cobrar esos daños y perjuicios aquí, a esta tutela de derecho fundamental y de derecho honorífico, ¿verdad? Bajo la intimidad. Y la propia imagen se refiere a la imagen que puede tener una persona o inclusive una familia, ¿verdad? También esto de la propia imagen, aunque no lo dice el código, tiene que ver con menores de edad, porque los menores de edad tienen una imagen que debe mantenerse. Hay una escritora hondureña que es magistrada de la Corte de Apelaciones, de La Ceiba, ¿verdad? Ella tiene un libro que habla sobre la niñez y la adolescencia. Es la abogada Iracema.
Entonces, en este libro ella muy acertadamente toca el tema de los niños y habla de que una de las formas en que se puede violentar la propia imagen de un menor es cuando el menor ha sido detenido y ha sido puesto a la orden de los lugares donde se castiga a los menores por haber menores infractores, ¿verdad? Y entonces cuando se saca a la luz este expediente y este expediente resulta que a partir de ese momento lo conoce la gente, entonces ahí entra en un aspecto de violación a la propia imagen de un menor. Luego, dentro de esa misma especialidad, podemos hablar de aquellas cosas que son de la familia, como cuando una familia entera es afectada. Cómo una familia entera es afectada y cómo se puede venir a perseguir aquí ese daño. Bueno, eso ocurre de la siguiente manera. Supónganse ustedes, perdón que estoy poniendo los celulares en silencio. Supónganse ustedes que viene una persona y se entera de que toda una familia tiene un desorden genético, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una enfermedad degenerativa o son todos diabéticos o tienen todos un problema del corazón, por ejemplo, porque ustedes saben que esas cosas se transmiten, ¿verdad? De generación en generación, son problemas de genética. Entonces, esa información alguien la consigue, la obtiene ilegalmente y la hace pública. Entonces, ahí entra el daño a la imagen de la familia. Y esa información divulgada tendría que tener un castigo civil en daños y perjuicios, ¿verdad? Bien, esa es básicamente, ¿verdad? La primera de las especialidades, ya viéndolas un poquito más profundo. Si se fijan ustedes, hay algo bien interesante acá en este artículo, en esta especialidad, y es acerca de las indemnizaciones. Vean ustedes, ¿por qué es interesante? Dice, la existencia de perjuicio con relación a los derechos protegidos se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima en los mismos. En otras palabras, cuando ilegítimamente alguien se introduce en la vida de otro, entonces van a haber perjuicios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, personalmente vengo y le digo a un grupo de personas, fíjense que yo tengo tal enfermedad, entonces evidentemente nadie se está entrometiendo en mi vida privada, sino que yo mismo lo estoy haciendo público, entonces ahí no cabe ninguna indemnización para nada con nadie. Lo que quiere decir este artículo es que tiene que haber una ilegitimidad en la información que se obtuvo. ¿Cómo? Bueno, también pudiera ser ocultando una cámara, también pudiera ser escuchando una conversación privada, o entrando al despacho de un médico y sacando ilegalmente el expediente, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que haber algo de ilegitimidad. Bien, pero vean lo interesante de la indemnización. Dice el numeral 2, la indemnización se extenderá al daño moral. Y aquí es donde nosotros tenemos un hoyo aquí nosotros en nuestra legislación. Tenemos un agujero gigantesco en nuestra legislación con respecto al daño moral. Por primera vez lo vi escrito yo que apareció en este Código Procesal Civil, ¿verdad? Como parte del proceso civil, ya como parte de una indemnización. En el Código de Procedimiento anterior, pero ni siquiera bromeemos, ¿verdad? Que no iba a existir. En otros países, como en Argentina, ¿verdad? En Brasil, en España, inclusive en Francia, y no digamos en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen grandes legislaciones acerca del daño moral y está súper explicado el daño moral, cómo se calcula, cómo se comete, ¿verdad? Cuáles son los perjuicios, cómo se hace, todo está bien calculado, está bien definido. Les digo que nosotros tenemos un agujero porque nosotros no tenemos nada acerca del daño moral. Sin embargo, no significa que no se pueda pedir el daño moral. Y aquí hay que hacer una separación entre lo que es el daño moral y el daño meramente económico o el daño patrimonial. Miren, existen 3 tipos de daños en cuando se habla de daños y perjuicios. El daño y perjuicio contractual, que es aquel que se deriva del incumplimiento de un contrato y que a veces el daño ya está pactado, a veces es cláusula penal, ¿verdad? Está el daño, ese es el contractual, está también el daño extracontractual,
¿verdad? Que no existe, Luis ya vi su pregunta y ahorita se la contesto, Luis Enrique. Ya le contesto. A eso voy. Entonces, el otro es el daño contractual, les dije el extracontractual, que es el daño que ocurre en un accidente de tránsito, ¿verdad? Cuando una persona se pasa un alto, se pasa un semáforo en rojo, ¿verdad? Y golpea a otro, entonces ahí le causa daños y perjuicios extracontractuales que son patrimoniales. Y la tercera categoría es el daño moral. Y aquí es donde viene la pregunta del abogado Luis Enrique Valenzuela, que dice, en relación al daño moral, ¿cómo lo podemos medir? Bien, para empezar, el daño moral, ¿qué es el daño moral? ¿Qué se entiende por daño moral? Vean ustedes. Primero que nada, el daño moral tiene que ver con la psiquis, ¿verdad? Tiene que ver con la psiquis, tiene que ver con el cerebro, tiene que ver exactamente con algún aspecto de la personalidad que se vea afectado. ¿Qué queremos decir con esto? Que la personalidad se ve de alguna manera disminuida, golpeada, lesionada, ¿verdad? Pero tiene que haber de alguna manera una lesión en la persona en su estado de ánimo o en su vida cotidiana. Recordemos, por ejemplo, hablemos del caso del accidente de tránsito. Si el carro que se pasó el alto o el semáforo en rojo chocó contra una familia y la familia se quebraron todos los huesos, ¿verdad? Y tuvieron que ir al hospital. Entonces, los daños y perjuicios patrimoniales serían, oigan bien, serían el hospital, los materiales con los que los operaron, la estadía en el hospital, el carro, ¿verdad? El alquilar otro carro porque no tenían cómo transportarse. Todo eso es los daños y perjuicios, todos esos son los daños y perjuicios extracontractuales patrimoniales, ¿verdad? Entonces, todo ese dinero lo tendría que pagar el que causó el accidente. Ahora, ¿cuál es el daño moral? El daño moral son todas aquellas cosas que ocurren internamente en la mente de las personas que fueron afectadas. Entonces, ¿cómo se afecta el daño moral en este caso de un accidente? Bueno, quedaron con pesadillas, quedaron con ansiedad, quedaron nerviosos, quedaron con situaciones de que tienen que estar tomando medicinas, quedaron con que tienen que estar yendo donde un psiquiatra porque quedaron mal del accidente. No digamos, ¿verdad?, el daño moral que se puede causar por divulgar fotos o imágenes de una persona en un momento íntimo. Eso es lo peor que le podría pasar a alguien, creo yo, en cuanto a este tema, ¿verdad? Es de las peores cosas que le podría pasar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se calcula el daño moral? ¿Cómo se puede medir? Miren, lo primero que habría que hacer es buscar a un profesional de la salud para que hubiera establecido cuál es el daño moral. Y el daño moral se tiene que medir ya científicamente con un estudio que hagan los profesionales de la salud, pero un estudio serio y profesional. No puede ser un informe donde diga, sí, está dañado moralmente, quedó nervioso, quedó de mal humor. No, ¿verdad? Eso no es una lesión, eso solo es que le cambió el estado de ánimo, ¿verdad? Tal vez antes era tranquilo y ahora es enojado, pero eso no es un daño moral. Un daño moral es que quedó con una secuela de aquello que ocurrió, que en su vida ya no volvió a ser la misma. Y ese daño moral tiene que ser diagnosticado, analizado y puesto en un informe por un médico, que tiene que ser un psiquiatra o un psicólogo. Y ese informe se llama dictamen pericial. Y ese dictamen pericial tiene que ser presentado con la demanda y tiene que ser defendido en juicio, ese dictamen pericial, para que pueda ser considerado como daño moral. Ahora, ¿cómo se calcula, verdad? ¿De dónde cuáles son los parámetros del dinero? Y ahí es donde no tenemos nada. Como legislación en Honduras no tenemos nada. Yo sé de juicios porque yo he estado en juicios en los que se ha otorgado daño moral. Pero se otorgó porque se hizo un cálculo y el juez al final lo otorgó considerando el juez o sin necesariamente hacer un cálculo del daño moral causado. Melvin Rosales dice, lo hace un actuario. Melvin, el actuario no es profesional de la salud, ¿verdad? El actuario lo que puede calcular es cuánto una persona deja de percibir por el resto de su vida por un accidente de tránsito, por ejemplo. Pero el actuario no podría decir, no podría diagnosticar al actuario, por ejemplo, tiene una hipersensibilidad aguda a las situaciones de a las situaciones extremas y quedó con una aversión
a los momentos de violencia, ¿verdad? O quedó con una ansiedad. Esas cosas no las puede decir un actuario. Pero en todo caso, ahora, el actuario, Melvin, ahí sí el actuario entraría en el caso de que la persona, como con ocasión del accidente, por ejemplo, no puede volver a trabajar. Entonces ahí definitivamente necesitamos un actuario, ¿verdad? Ahí sí no hay nada que discutir, entra un actuario, claro que sí. Bueno, entonces, regresando al tema del daño moral en juicio, ese dictamen tendría que defenderlo un psiquiatra, ¿verdad? O un psicólogo, tendría que explicar por qué la persona sufre ese daño y luego tendría que establecer algún tipo de parámetros en relación a lo que ocurrió para que se pudiera considerar como que el daño existió. Bueno, pero nos estamos tomando demasiado tiempo en esta especialidad. Regresando a la segunda especialidad, que la vamos a ir viendo más rápido, lo que pasa es que con cada uno no se puede estar, ya vieron ustedes, ¿verdad? Uno se puede estar mucho tiempo con cada uno. Bueno, la impugnación de acuerdos sociales. Esta especialidad trata de todos aquellos acuerdos que se tomen en asociaciones civiles, en cooperativas, en sociedades mercantiles y en general yo diría que en cualquier asociación registrada, o sea, no en cualquier asociación que exista legalmente, ¿verdad? Por ahí pudiera ser Alguien me pregunta, ¿qué fue lo que no le quedó claro, señor Julio Lagos Reyes, lo relativo a la valoración del daño moral? Le voy a regresar rápidamente al tema del daño moral. Les decía que no hay nada aquí y la única forma de valorarlo tendría que ser a través de un dictamen de un psiquiatra o de un psicólogo. Y ese psiquiatra o ese psicólogo tendría que establecer que en efecto existe un daño moral y que la persona fue dañada psicológicamente de tal manera. Honduras no tiene ninguna forma de llegar a ese cálculo. Otros países lo que hacen, ¿verdad? Es que tienen una especie de tabla y en la tabla están todas las afecciones que a una persona le pudieran ocurrir. Y entonces el juez se puede guiar por esa tabla si se van dando las circunstancias. Pero nosotros no tenemos esa tabla, ¿verdad? La tabla existe en otros países, como les decía. El valor económico, normalmente el valor económico del daño moral va a partir como una fracción del daño patrimonial. Por ejemplo, si en el accidente de tránsito hubieran sufrido un perjuicio económico de 1 millón de lempiras, entonces de ahí se tomaría como base calculando el daño moral dependiendo de la tabla lo que exista, pues, y el criterio que al final tenga el juez a hacerlo, ¿verdad? Como les decía, no hay nada, ¿verdad? No hay legislación para medirla, como bien dice usted. Pero esa es en mi opinión, ¿verdad? La manera en que se podría hacer. Como les digo, yo ya estuve en un juicio en el que se ganó con un daño moral cuantioso, pero al final fue criterio del juez. Se pedía una cantidad y el juez dijo, no es esa cantidad, es esta otra, y así se quedó. Se fue en apelación, fue confirmado por la Corte de Apelaciones y después fue a la Suprema y fue confirmado en casación también, y así quedó. Dice Melvin Rosales, la nueva tendencia es que despenalizar los delitos que afectan el honor nos lleva forzosamente a ese procedimiento para entablar las relaciones relativas al honor. Totalmente de acuerdo, Melvin, totalmente de acuerdo. Es más, si estoy bien, creo que esa es una de las principales reformas que va a sufrir el nuevo Código Penal antes de salir a la luz, antes de salir en vigencia, ¿verdad? Lo cual vuelve un poco irrisorio, ¿verdad? En Honduras el tema este tema, porque nosotros somos el país en el que las leyes se derogan, se modifican, se reforman antes de que entren en vigencia. Pero en algún juicio en Honduras se ha aplicado el daño moral, pero que sea una cuantía onerosa. Sí, claro que sí se ha aplicado en Honduras el daño moral con cuantía onerosa, así es, Mario. De hecho, lo que no hay son parámetros para hacerlo, pero sí hay juicios. Pero bueno, regresemos por favor a la siguiente, porque quisiera cubrir todos estos temas. La impugnación de acuerdos sociales, les decía que entonces son aquellos casos en los cuales
un socio o un miembro de una asociación, ¿verdad?, que esté legalmente inscrita en algún registro, no está de acuerdo con la decisión y entonces la impugna, ¿verdad? La forma de impugnar, si es anulable o es nula, ¿verdad?, que es una diferencia muy importante de entender, son de las cosas que se deben tomar en cuenta. También están los plazos que se deben tomar en cuenta y hay que tener cuidado ahí de eso. Bien, luego tenemos la competencia desleal. Miren, en competencia desleal hay que tener cuidado porque algunos de los artículos del Código de Comercio referentes a la competencia desleal fueron derogados. La ley para la promoción y defensa de la competencia derogó casi todo lo que decía el Código de Comercio acerca de la competencia desleal. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando se habla de competencia desleal porque ya he visto yo algunos abogados que cometen el error de utilizar los artículos del Código de Comercio y esos artículos están derogados, ¿verdad? La competencia desleal en sí, ¿verdad? Tiene pocos aspectos, ¿verdad?, que la constituyen, ¿verdad? Y la mayor parte de los asuntos de competencia se llevan en la Comisión para la Competencia. Voy a ver una pregunta que hay aquí. ¿Tuvo que estar presente en la asamblea donde se tomó el acuerdo? Buena pregunta. No tuvo que estar presente. De hecho, si la persona no estuvo presente, es una de las formas en las que puede impugnar, ¿verdad?, por no haber estado presente. El que no puede impugnar es aquel que estuvo y votó, ¿verdad? Por ejemplo, el que votó a favor no puede impugnar, ¿verdad? El que votó en contra sí, ¿verdad? Pero si no estuvo, sí, claro que puede impugnar, ¿verdad? El que no estuvo. De hecho, precisamente por no haber estado y no haber podido votar es que puede venir a impugnar el acuerdo de la Asamblea. Les decía, entonces, lo de competencia desleal se lleva más que todo en la Comisión de Competencia. Sin embargo, es importante entender que hay ciertos aspectos de competencia que no pueden hacerse. En la universidad hicimos un ejercicio con unos alumnos en ese periodo que acaba de pasar de competencia desleal. Hicimos un juicio en el cual una empresa, todos sabemos que no se puede comparar productos en Honduras. Entonces hicimos un ejercicio bien interesante en el cual una empresa ponía su producto en un anuncio en televisión. Los alumnos fueron increíblemente creativos en haber creado un anuncio ficticio de una empresa ficticia de unos pollos, ¿verdad? Y bueno, ahí salió la comparación de un pollo con otro. Y eso, bueno, no se da, ¿verdad? Las empresas se cuidan muchísimo de hacer esas cosas, pero si se diera, ¿verdad? Creo que llevamos el juicio lo más acercado a como hubiera ocurrido, ¿verdad? Si se hubiera realmente utilizado un medio de comunicación para comparar productos, ¿verdad? Fuera como fuera, la competencia desleal es una materia muy interesante. Sí les recomiendo a todos, ¿verdad? A los que están escuchando esta charla live o en vivo, sí les recomiendo a todos que busquen la ley para la promoción y defensa de la competencia, porque hay muchas cosas que esta ley maneja, de la cual a veces es muy peligroso ignorar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dos empresas se van a fusionar, ¿verdad?, es necesario pedirle autorización a la comisión. Y no pedirle autorización a la comisión por esa fusión es gravísimo, ¿verdad? No solamente puede revertir la fusión, sino que además las multas que le pueden caer son bien grandes, ¿verdad? La comisión tiene mucho poder y es necesario, ¿verdad?, conocerla. Como abogados tenemos que conocer a la comisión de competencia. Ok. La comisión de competencia regula la competencia, ¿verdad? La competencia desleal, a la que se refiere el Código Procesal Civil, es otra, ¿verdad? Es la competencia desleal entre empresas. La competencia a la que se refiere la comisión de competencia es la regulación del mercado y que no hayan grupos que quieran crear monopolios y cuestiones así. Bien, la tercera de las especialidades es la propiedad industrial. Bueno, la propiedad industrial, lo que tenga que ver con propiedad industrial está en la ley de propiedad industrial, ¿verdad? Lo que tenga que ver con violación de la propiedad industrial, ¿verdad? Y tiene que ver con
con patentes, marcas, diseños, ¿verdad? Y todo aquello que tenga que ver con algún producto fabricado que pueda ser copiado por otro o indebidamente haciendo referencia al otro, ¿verdad? Y todo eso es parte de la propiedad industrial. La propiedad intelectual ya tiene que ver con la ley de derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Marvin, mencioné el de competencia desleal, mencioné el de comparar dos productos en televisión, ¿verdad? Ese fue el ejemplo que di. Bien, entonces, sobre la propiedad intelectual tiene que ver con la ley de derechos de autor y derechos conexos. Y esa es muy amplia, esa especialidad está bien, bien armada para el caso de que exista para el caso de que exista alguien que le robe un libro a otro, por ejemplo, que fue otro juicio que hicimos en la universidad, ¿verdad? Simulamos que a una persona le habían robado un libro. Fue muy interesante ese juicio también. Y ahí, pues sí, si a alguien le roban un libro y lo publican, ¿verdad? Y la otra persona puede demostrar que el libro era suyo, entonces ahí hay una oportunidad de daños y perjuicios, ¿verdad? Como veníamos hablando. Vamos a ver, dice aquí, donde en Honduras existe mucho monopolio. No estoy seguro que hayan muchos monopolios, porque monopolio es uno. No sé cuántos monopolios pueden haber, pero no sé qué quiere decir con eso. Con respecto, dice René Berríos, con respecto a la competencia desleal, tiene que ver con los productos de servicios similares a los que sucede con las promocionales similares en las cooperativas. Pudiera ser, tendría que entender un poquito más tendría que entender un poquito más el caso, pero pudiera ser. Después dice, en teoría la Comisión de Competencia no la permite ni la ley de competencia. Bueno, los productos similares pueden existir, ¿verdad? Los productos que tienen que ver con, por ejemplo, nadie prohíbe que saquemos, aquí nos ponemos de acuerdo y decidimos sacar Coca-Cola, ¿verdad? En vez de Coca-Cola, Coca-Cola sacamos, o algún otro nombre, ¿verdad? Refresco Zula le ponemos y hacemos un refresco que se parezca a la Coca-Cola y nadie lo va a poder impedir. O sea, ese no es problema, ¿verdad? Abogado puede demandarse por robo de fotografías que sean usadas para algún anuncio publicitario. Sí, robo de fotografías significaría meterse a una casa a sacar fotografías, eso sería robo, bueno, ahí habría un delito, ¿verdad? Y no se podría. Si lo que se refiere es utilizar la fotografía de alguien sin tener la autorización, esa es exactamente la primera de las especialidades, ¿verdad? Tutela de derechos fundamentales y derechos honoríficos, porque ahí es el derecho a la propia imagen. O sea, ahí el de la foto yo decido qué pasa con mi imagen, yo decido quién va a administrar mi imagen o si quiero que mi imagen sea pública o sea privada. O sea, no puede venir una persona y agarrar una foto mía y decir, y ponerle un anuncio, ¿verdad? Porque ahí se le demanda. ¿Verdad? Muy bien. Dice Fanny, mi hijo mayor se graduará, primero Dios, en ciencias actuarias, son necesarios, son absolutamente necesarios los actuarios. No quise decir que no se necesitaban, al revés, son indispensables los actuarios. En casi todo cálculo de daños y perjuicios se necesita un actuario. De hecho, los jueces a los actuarios a los que les creen, en realidad. Es más, para que el actuario, es tan serio eso el actuario que tiene que estar inscrito en la comisión. René, a veces usamos los mismos profesionales, ejemplo, el uso de los mismos colores. Sí, eso se puede detener, René, eso se puede detener, y el mismo logotipo, sí, eso se puede detener, René, en la Dirección de Propiedad Intelectual en TEUS. Ahí se puede detener eso, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando se utilizan iguales colores, iguales diseños, ¿verdad? Y con diferente nombre, uno de los dos está robándole el diseño al otro para crear una confusión, digamos, en el usuario, en el comprador, para que para que se confunda el comprador, ¿verdad? Y se lleve el otro. Ok, luego dice, entonces eso se puede arreglar ahí, René, en la Dirección de Propiedad Intelectual en TEU, ahí se arregla eso, es un trámite administrativo.
No sé si hay aquí en San Pedro. Lo que pasa es que todos los trámites que yo alguna vez hice de eso los llevé en Tegus, por eso que le digo que sería en Tegus. Dice aquí, la voz de una persona que es utilizada para anuncios radiales puede considerarse propiedad intelectual. Para que se considere propiedad intelectual, tendría que estar registrada, ¿verdad? En algún lugar. Y la voz, no estoy seguro que se pueda registrar la voz. Lo que se puede registrar es una reproducción de la voz diciendo algo en particular. Por ejemplo, una persona que diga esto es HRN, ¿verdad? O esto es Radio América, o esto es HCH, una cosa así, que fuera una voz en particular y lo graba y lo registra, sí. Pero la voz de una persona, no estoy seguro que se pueda, nunca había escuchado, creo que no, ¿verdad? Y no recuerdo en este momento que se pueda, que haya alguna provisión de la ley de derechos de autor, ¿verdad? Porque protege reproducciones, lo que tiene que ver con sonido, bueno, protege libros, pero también protege reproducciones, composiciones, música, pero no la voz. Creo que no. Creo que no. Ok. Bien, sigamos. Sí, la ley protege las similitudes. No protege las similitudes, ¿verdad? Sino que más bien, si hay una razón para que se un pleito se puede generar, pues, por haber utilizado una cosa muy similar a la otra. Bien, tenemos después publicidad, ¿verdad? Que es la que está aquí, de los artículos 537 al 543. Miren ustedes, no sé por qué el código lo dejó así, porque solo dice publicidad como una especialidad. En realidad es publicidad ilícita. En mi opinión, ahí debiera decir publicidad ilícita y no publicidad, porque la publicidad no puede ser una especialidad, pues, sino la publicidad ilícita, sí. Pero en todo caso, cuando ustedes entran a la especialidad, ya les voy a enseñar a qué me refiero. Voy a entrar a esa especialidad de publicidad ilícita. Aquí está competencia desleal. Por aquí está propiedad industrial. Y ya se me trabó. Ya se trabó. Ya la voy a ver. Pero en todo caso, lo que les decía es que la publicidad ilícita es la que... Sí, se trabó Word. Siempre es así, ¿verdad? Cuando uno está haciendo una presentación o algo, ahí es que se traban las cosas. Ya lo voy a volver a abrir. Bien. Aquí estamos otra vez. A ver. Ok, estamos aquí. Aquí está publicidad. Dice, a través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de publicidad, cualquiera que pueda hacer la cuantía que en su caso se reclame con las especialidades previstas en el artículo siguiente. Y la legitimación dice, vean ustedes, dice, los órganos administrativos competentes, las asociaciones de consumidores y usuarios y las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas, o sea, todos, y en general quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán solicitar al anunciante la cesación o en su caso la rectificación de la publicidad ilícita. Entonces, por eso insisto, esta especialidad se debió haber llamado publicidad ilícita, porque aquí, o sea, no existe, pues, no se puede pedir. Si no es ilícita, no se puede pedir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la publicidad ilícita. ¿Y cuál es la publicidad ilícita? Bueno, cuando, yo siempre he usado este ejemplo, cuando alguien dice, coma esta manteca de cerdo, ¿verdad? Fríalo todo y repita de freírlo y va a tener un cuerpo de verano, ¿verdad? Esa sería una publicidad altamente ilícita, ¿verdad? Sería un ejemplo extremo, ¿verdad? En general yo creo que hay publicidad ilícita en nuestro medio, ¿verdad? Porque hay ciertas publicidades que no son ciertas. Les voy a dar un ejemplo de algo que ocurrió hace unos 10 o 12 años y que fue a nivel nacional, ¿verdad? Pero yo me di cuenta
porque fue una muy mala idea de alguien en una agencia de publicidad. Vean ustedes lo que ocurrió. Es que esto es increíble, oigan bien. Viene una empresa de carros cuyo nombre voy a omitir, ¿verdad? Y saca un anuncio en el periódico que dice, paga uno y lleva dos. Y eran pickups, ¿verdad? Y aquel gran carro, aquel gran anuncio, aquel carro lindo, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? De una buena marca, paga uno y lleva dos. Así decía el anuncio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente les llegó una cantidad de gente a esa agencia y todos llegaron a, ¿cuánto vale ese? Bueno, deme dos, aquí nomás hago el cheque, deme dos. Y así. Entonces empezaron a decirles, no, mire, en realidad no es así. En realidad es que usted, si compra uno, participa en una rifa del otro. O sea que alguien se iba a llevar dos. Pero era mentira, o sea, no era pague uno, lleve dos, era una publicidad ilícita completamente. Pero eso solo funcionó la mañana en la que estaba funcionando. Solamente lo funcionó ahí porque llegaron abogados, ¿verdad? Parece que se pausó. Dígame. ¿Pero cómo? Porque no tengo ningún botón, ni me dice en ningún lado de que yo interrumpí nada. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ok, muy bien. Uy, se fueron un montón de un montón de mensajes. ¿Cómo se le considera la voz de una persona? No sé cómo se le considera. Bien, sí, deben estar inscritos ante la Comisión de Bancos y Seguros los actuarios. Después puede ser la voz o los gestos. Me recuerda el caso de Kiko, salvo el juicio del Jets o único. Sí, pudiera ser que ahí sí, una representación sí se podría grabar, ¿verdad? Alan Esteves puso eso, sí. Kenneth puso, ¿cómo sería la sentencia de alguien que agarró de identidad en otra persona para realizar estafas? Eso es penal, eso ya no es civil. Ahí es puramente penal, ¿verdad? Porque ya ahí hay varios delitos, ¿verdad? Está la suplantación de la identidad y la estafa, entonces ya eso sería área penal. Publicidad ilícita por todos lados. No sé si me escucharon el ejemplo. Lo voy a repetir, del carro. Les decía que una agencia de carros tiró una publicidad ilícita porque anunciaba 2 por 1, ¿verdad? Y cuando la gente llegaba a comprar 2 carros, ¿me escuchan bien? ¿Podría alguien escribir si me escuchan bien? Ok, entonces les decía que llegaron a comprar los 2 carros porque decía 2 por 1, pero era un engaño porque lo que en realidad era una compra de pague uno y va a participar en una rifa de otro, ¿verdad? Y así era el engaño. Pero eso duró muy poco, duró solo una mañana, porque llegaron abogados, notarios, ¿verdad? Empezar a levantar actas notariales del engaño y se dieron cuenta en la agencia de carros, se dieron cuenta que habían cometido un error, ¿verdad? Pararon eso en horas. Les estoy diciendo que eso fue como un lunes y como para las 10 de la mañana ya habían dicho, no, ya no, eso ya no se va a hacer. Voy a repetir el ejemplo porque me lo están pidiendo. Muy bien. Este es un ejemplo de publicidad ilícita que ocurrió en la vida real, ¿verdad? Les decía que en una agencia de carros tiraron una publicidad de una página, ¿verdad? Una página así, una página entera del periódico que decía, pague uno
y lleve 2, ¿verdad? Y se refería a pague un carro y llévese 2 carros, ¿verdad? Entonces la gente inundó el lugar con cheques listos, ¿verdad? Ya listo solo para ponerle el monto. ¿Cuánto vale el carro? Tanto. Bueno, aquí está, me llevo 2. No, espérese, mire que en realidad es una promoción, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer es que usted va a entrar en una rifa y entonces por ahí se fue. Y esa era una publicidad ilícita que les decía que duró poco. Pero cualquier otra publicidad ilícita se puede ir por esta especialidad, ¿verdad? Bien, la siguiente especialidad es condiciones generales de contratación. Miren, esta especialidad es idónea para aquellas circunstancias en las cuales uno no, para los contratos de adhesión, en los cuales uno no opina, no tiene voluntad, sino que solamente lo firma. Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno se sube en un autobús o en un avión y se va para Tegucigalpa o de Tegucigalpa para Ceiba o de Choluteca para Ceiba, ¿verdad? Que debe ser un viaje larguísimo. Pero, por ejemplo, un viaje de Choluteca para Ceiba, que no creo que haya en buses, tiene que ir a Tegus y después ir a otro. Pero como fuera, ahí atrás en el boleto dice que no nos hacemos responsables por no sé qué y no sé qué. Y en caso de pérdida del equipaje solo le vamos a dar 50 lempiras o 100 lempiras o una cosa así. Esa es una condición de contratación, una condición general de contratación. Entonces, cuando las condiciones de contratación generales son contrarias a la ley o son abusivas, entonces nos vamos por esta especialidad para reclamarle a aquel que está generando esas condiciones, ¿verdad? Lo que se hace es que estas condiciones de contratación, cuando son abiertamente en contra de la ley, entonces se va al juzgado, se interpone la acción de juicio ordinario bajo la especialidad de condición general de contratación y por ahí se buscan daños y perjuicios, ¿verdad? El principal objetivo en realidad es que cambien esas condiciones o que las eliminen, ¿verdad? Es como una especie de corrección. Ok, arrendamientos, la siguiente, arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles, salvo que se trate de la expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la ley de inquilinato. Bien. Miren, en el juicio abreviado está en la misma especialidad de arrendamientos, pero por las causas establecidas en la ley de inquilinato. ¿Cuáles son las causas establecidas de la ley de inquilinato? Bueno, están taxativamente enumeradas. Por ejemplo, haber subarrendado sin autorización, por ejemplo, ¿verdad? Haber guardado explosivos, ¿verdad? Y que se dé cuenta el dueño de que guarda pólvora y gasolina y no sé qué, ¿verdad? Esas son condiciones que ya están establecidas en la ley de inquilinato y por las cuales se terminaría un contrato de arrendamiento. Aquí en el ordinario vienen todos los que no estén, ¿verdad? Establecidos en la ley de inquilinato. Y eso es básicamente lo que trata ese arrendamiento. Luego tenemos el retracto. Miren, en el retracto hay un gran desconocimiento de qué es el retracto. Es más, hay una concepción errónea, me he dado cuenta yo de lo que es el retracto. En mi opinión, ¿verdad? En mi opinión, que conste, es una opinión únicamente mía. Miren ustedes, el retracto, ¿verdad? Tiene que ver con un verbo, que es retractarse o de retractar, ¿verdad? Y retractar es arrepentirse, pero la especialidad no se podía llamar arrepentimiento, ¿verdad? Porque iba a sonar a espiritual o algo así extraño, ¿verdad? No podía llamarse arrepentimiento o arrepentirse, se llama retracto, porque me retracto. O sea, la persona se retracta, en otras palabras, deshace el trato. Y miren ustedes cómo quedó. El tema es que en el código quedó bien pequeña esta especialidad. Miren ustedes, eso es todo. Esos 2 artículos, eso es todo. Y ahí no dice nada. Vean ustedes lo que dice. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de retractos legales o convencionales, cualquiera que sea su cuantía, con las especialidades previstas en los artículos siguientes. En los artículos siguientes, si solo viene uno. Y dice: documentos a acompañar a la demanda. Se habrán de acompañar a la demanda los documentos que constituyen un principio de prueba del título en que se funde el retracto. Cuando la consignación del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuera conocido el precio de la cosa objeto de retracto, o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere.
ahí no dice nada, pero si entendemos lo que es el retracto, sí se explica. Aquí la gente, por eso les digo, la gente se confunde, porque como eso es todo lo que hay, es una gran especialidad y solo tiene 2 artículos, y básicamente uno, porque el primero solo dice que se va a conocer por aquí el retracto. Miren ustedes, el retracto, como les dije en un inicio, se refiere a retractarse. ¿Y quién se retracta? Bueno, el que contrató normalmente. El que contrató, por ejemplo, y el mejor de los ejemplos es una promesa de venta en compraventa. El que contrata firma, ¿verdad? El que va a comprar un bien inmueble firma una promesa de venta. No firma un contrato de compra-venta, firma una promesa de venta. Entonces, esa promesa que firma establece cuál es el precio que él da inicialmente para que esa cosa vaya a comprarla. Les voy a dar un ejemplo. X llega a donde Y y le dice, te voy a comprar esta propiedad. Ok, y viene Y y le dice, bueno, te la vendo, ¿verdad? Te la vendo, te vendo la propiedad, no hay problema. Firmemos una promesa de venta. ¿Me puedes pagar de un solo? No, no te lo puedo pagar de un solo, pero te lo puedo dar te puedo dar un 20% del valor ahorita y te doy el restante 80% te lo doy en un año. Ah, bueno, está bien, le dice X y Y, se ponen de acuerdo, firman la promesa de venta. Pero ¿qué pasa si se retracta uno de ellos? ¿Qué pasa si X le dice a Y, mira, ya no lo voy a comprar, o Y le dice a X, mira, ya te lo voy a vender, porque aparece otro con más dinero? O X le dice, mira, ya no te lo voy a comprar porque ya no me interesa el bien inmueble, o ya no tengo el dinero, o lo que sea, no me dieron el préstamo, lo que sea. Entonces, el retracto se refiere a ese hecho, al hecho de retractarse en la compraventa. Pero no solo en la compraventa, ¿verdad? Sino en cualquier otro contrato del cual una de las partes se arrepiente. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, sencillamente, dice el Código Civil. Se lo voy a poner para que lo vean. Porque es bueno conocer ese ejemplo del Código Civil. Código Civil. Creo que es el artículo 1614, creo, algo así. 1614. Sí, aquí está. Dice. Ya lo quité. Ok, aquí está. Dice. Miren ustedes. Dice 1613, dice. Si hubiese mediado arras o señal en el contrato de compra-venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderla o el vendedor a devolverlas duplicadas. Y aquí está el retracto. Aquí está el retracto. Vean ustedes la palabra retractarse. Por eso es que les digo que yo no entiendo por qué se pierde alguna gente. Si aquí está, ahí está, se los estoy señalando. Se los voy a poner en negritas y subrayado y le voy a subir el tamaño de la letra. Ahí está, retractarse. Por eso es el retracto. Entonces vean ustedes. Dice, si hubiesen mediado arras, ¿qué son las arras? Bueno, X le compra el terreno a Y. Entonces le dice, mira, te voy a comprar el terreno que vale 1.000.000. Aquí están 200.000, que es el 20%. Entonces, esas son las arras o la señal. Es esa arra o señal, ¿verdad? Esa es. Entonces viene el vendedor y agarra el 20% y le dice, bueno, gracias. Entonces, si se retractan, el comprador pierde el dinero. En otras palabras, X no puede llegar donde Y a decirle, fíjate que yo no te voy a comprarle el inmueble, devuélveme el pisto. No, no te lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice, bueno, nadie habla así en la vida real, ¿verdad? Pero en todo caso sería, vos como comprador las perdés, porque así dice el artículo 1613. Como comprador se rescinde el contrato y las perdiste. O el vendedor las devuelve duplicadas. Y esas son las figuras del retracto, ¿verdad? El comprador las pierde y el vendedor las devuelve duplicadas. En otras palabras, no puede venir Y y decirle a X, oíme, X, fíjate que ya no te voy a vender el inmueble. ¿Por qué? Porque no, ya no. Tenés tu dinero, ya no te lo voy a vender porque ya no lo quiero vender. No es así. Me las tenés que devolver duplicadas. ¿Y cómo se maneja lo de los plazos? Miren, y por aquí es que digo yo que la gente se pierde. Vean ustedes lo que dice la especialidad. Dice,
Se habrán de acompañar a la demanda los documentos que constituyen un principio de prueba del título. En este caso sería la promesa de venta, en que se funde el retracto. Y cuando la consignación del precio se exija por ley o por el contrato, ¿cuál es la consignación del precio? Bueno, el 20% que había metido. El documento que acredite haber consignado, haberle dado, que bueno, le dio el dinero. El documento que acredite haber consignado, si fuera conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación. Ahí está clarito. Si le dio el dinero para la compra, entonces que acredite que le dio el dinero para comprarlo, ese 20%, esas jarras, que acredite que le dio las jarras. Mire, aquí está, señor juez, aquí le doy el documento donde yo le acredito que le di jarras, ¿verdad? Y vean ustedes que también aquí se aclara que el retracto viene de ahí. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de retractos legales o convencionales. Entonces, ¿cuál es el retracto legal? Vean ustedes, dice, si los contratantes no hubieran fijado plazo dentro del cual pueden retractarse, perdiendo las jarras, no habrá lugar a la retractación después de 2 meses subsiguientes a la convención, ni después de otorgar escritura pública de la venta o de principiar la entrega. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el plazo legal que dice este artículo? El retracto legal, ¿qué dice este artículo? Bueno, este plazo, el de 2 meses, ese es. Pero los que compraron, o X y Y, se pudieron haber puesto de acuerdo y pudieron haber puesto 6 meses. Nada obsta para que el plazo de la retractación fueran 6 meses. También algunos abogados los he visto confundir la retractación con pacto de retroventa y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La retroventa es aquella figura legal en la cual yo le vendo a alguien bajo la condición de que si lo quiere vender algún día, me lo tiene que ofrecer a mí primero. Ese es el pacto de retroventa. Pero no es en realidad una operación que tenga que ver con la retroventa, el retracto. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Para poder aclararlo. Dice, abogado, ¿con qué otra especialidad podría combinarse el retracto? Sun Kim, bueno, puede combinarse, déjeme verlas, ya le voy a decir, el retracto se puede combinar con condiciones generales de contratación. Creo que solo con esa. Porque veamos, tutela de derechos fundamentales no va a haber, ¿verdad? Impugnación de acuerdos sociales no, porque no se trata de una sociedad, se trata de un retracto. Competencia desleal, no, porque no hay comercio entre ellos. Propiedad industrial no, propiedad intelectual no, publicidad ilícita no. Podría ser publicidad ilícita si viene a través, si el contrato mal hecho y por el cual me quiero retractar se derivó en una publicidad ilícita. Esa podría ser, se podría combinar con esa. Y condición general de contratación, porque es de un contrato, efectivamente. Con arrendamiento no lo veo, ¿verdad? Con declaración de responsabilidad civil de jueces y magistrados, pues claro que no. Y con pretensiones colectivas tampoco, porque los retractos son de un contrato normalmente. Pudiera ser con pretensiones colectivas. Yo diría que ya, para terminar esa pregunta sería, yo diría con publicidad ilícita, condiciones generales de contratación, y con pretensiones colectivas si es una colectividad, ¿verdad? La que se está retractando, o si digamos que un lote, ¿verdad? Una lotificadora se retracta de vender y todo el mundo le había pagado, entonces ahí sí podría ser en ese caso. Esas son, señorita Kim. O cuando se quiere vender un carro a plazo entre personas naturales y una persona no cumple el pago, solo devuelve el vehículo, sería bueno para esto un ejemplo. No, Marvin Chávez, no. Esa es una especialidad específica del juicio abreviado y se llama arrendamiento financiero, ¿verdad? Y esa es otra cosa, ¿verdad? Y ahí, ese que se está poniendo usted ahí es exactamente el caso del arrendamiento financiero del juicio abreviado. Bueno, entonces ya pasamos por el retracto. Hablemos ahora de la declaración de la responsabilidad civil de jueces, magistrados y de miembros del Ministerio Público. Miren, yo no he visto uno de estos juicios, ¿verdad? Y realmente
sería muy delicado, ¿verdad? Pero sumamente delicado interponer uno de esos juicios, porque estamos hablando de que el mismo sistema judicial es el que va a revisar esa actuación del juez o del magistrado. Eh, yo, como les digo, no he visto uno, sería muy delicado y al final de cuentas el juicio no se anula. En otras palabras, si ya está como cosa juzgada, pero se logra demostrar que un juez incurrió en una ilegalidad durante todo el proceso, el juicio no se anula, las cosas no regresan al estado en el que se encontraban antes, les quiero decir. Lo que sucede es que el juez va a tener que pagar una cantidad de dinero por esa irresponsabilidad, ¿verdad? Que se hubiera cometido. Pero yo no he visto uno y no sé, tal vez en Tegucigalpa se ha interpuesto alguna vez alguno, pero lo veo muy difícil porque los jueces tienen su criterio y tienen la libertad de escoger quién gana en un juicio y además y también los jueces tienen el derecho a equivocarse. Entonces tendría que ser una cosa realmente terrible, ¿verdad? Para que se pudiera interponer. Pero como les decía, el efecto final no es regresar las cosas al estado en el que se encontraban antes y anular el juicio. Porque si eso fuera así, entonces se utilizaría como recurso para anular juicios, ¿verdad? Y no puede pues existir esa posibilidad. Entonces no es así. Melvin, si la promesa de venta dice de no cumplir con los siguientes pagos, será por resuelto el contrato de mero derecho, siempre deberá de entalar una demanda de retrato o no hay necesidad de tal. Si no cumplir con los siguientes pagos, será... No hay necesidad, para nada, Melvin, para nada, no hay necesidad de interponer la de retracto, se va con esa cláusula. El retracto solamente porque en el caso de que los siguientes pagos, si no se cumple con los siguientes pagos, da por resuelto, ahí no hay arras en sí, sino que son pagos, ¿verdad? Abogado, el recurso de revisión no se plantea cuando hay ya una sentencia y lograr anular el juicio. Sí, existe el recurso de revisión civil, ¿verdad? Que es un recurso en realidad constitucional, ¿verdad? Porque está en la ley sobre justicia constitucional. Sí existe. Ahora, mire, que yo sepa, en mi vida he escuchado que ha pegado uno, en mi vida. Es más, en todos los 20 y pico de años que tengo de ser abogado, jamás he escuchado de alguien que ha metido uno, póngalo de esa manera. Ni una vez, ni uno, ¿verdad? No lo digo que no haya ocurrido, le digo que yo no he escuchado. Pero pongámosle que de 10,000 juicios, tal vez de cada 1,000 juicios, supóngase que se metieron 10 y de esas 10, de unas 100 tal vez pegaría una. Lo que le quiero decir es que el recurso de revisión es un recurso muy difícil de que pegue, ¿verdad? Tienen que haber unas circunstancias absolutamente excepcionales para que pegue un recurso de revisión. El recurso de revisión se interpone cuando la sentencia queda firme, ¿verdad? Y tiene 6 meses, el que la va a interponer tiene 6 meses para ejercer esa acción ante la Corte Suprema de Justicia, y esa acción solamente pegaría, ¿verdad? Si se tiene un caso excepcional de algo que hubiera ocurrido y que no se hubiera podido haber traído al juicio. Y otra cosa también, ¿verdad? Por el hecho de que se interponga o porque el hecho de que exista ese plazo de 6 meses para interponer el recurso de revisión no significa que no es cosa juzgada, sigue siendo cosa juzgada, ¿verdad? Pero si se lograra anular, sí se anula el juicio, ¿verdad? Ahí sí. Dice Carlos Gustavo Cerón, dice, hay un determinado caso que Juan vende un inmueble a Pedro con cláusula de pacto retroventa y posteriormente Pedro fallece, los herederos de Pedro deberán cumplir ese pacto con Juan en caso de que esté interesado en adquirirlo. Depende dejó algo en el testamento sobre ese inmueble, fueron declarados herederos a intestato, hay comunidad de herederos, o sea, no se puede contestar esa pregunta sino con más información. Pero eso ya me suena a un caso, si quieres lo hablamos después, ¿verdad? Pero en general yo creo que sí, como usted lo planteó, ¿verdad? Tendrían que cumplir con el pacto, pero habría que ver todas las circunstancias, ¿verdad? Y habría que ver los documentos al respecto.
Bien, la última de las especialidades es las pretensiones colectivas. Miren ustedes, que yo sepa, con la firma Ulloa vamos a meter el primer juicio de pretensiones colectivas dentro de muy poco. Ya tenemos casi todo listo. Es más, ya se interpuso el inicio. No se interpuso la demanda, pero ya se interpuso el inicio de la pretensión colectiva. Les explico, la pretensión colectiva en inglés tiene un término interesante que se llama class action. Así se le dice, class action. ¿Por qué? Porque una clase de personas, una categoría específica de personas, se ven involucrados en un hecho en el cual se puede entablar una acción. Les voy a dar un ejemplo claro de una acción de estas, de un class action de estos. Miren, supónganse ustedes que todo San Pedro, en determinado momento, ¿verdad? Van a ver, se me ocurre un restaurante de comida rápida, digamos Burger King. Supongamos que, ya le voy a contestar, Carol. Supongamos que todos van a Burger King y en todos los Burger King de San Pedro, todas las personas que fueron a cenar un domingo amanecieron mal del estómago el lunes y algunos de ellos hospitalizados y otros que casi pierden la vida y etcétera. Entonces, todas esas personas pueden intentar una pretensión colectiva. ¿Cómo? Bajo un solo abogado, interponen una acción colectiva en contra de Burger King. ¿Y cuál es su pretensión? Bueno, su pretensión es económica, ¿verdad? Entonces, las pretensiones colectivas son aquellas que persiguen que varios individuos de una misma categoría le reclamen a uno o varios otros individuos, pero en conjunto, bajo una misma argumentación, bajo una misma documentación, y todos basados en los mismos hechos o similares. Eso es básicamente una pretensión colectiva. Es uno de los ejercicios mentales más interesantes que puede haber. Y es muy, no solo es interesante, sino que también es estimulante ese proceso, porque genera un grado de justicia, ¿verdad? Al final del día, el que interpone una acción, una pretensión colectiva, está buscando algún grado de justicia, ¿verdad? Porque de alguna manera se le ha violentado algún derecho a una colectividad, ¿verdad? Y es bueno eso, tenerlo en la legislación. Carol pregunta, ¿qué otras especialidades, aparte de las ya discutidas, se conocen a través del proceso ordinario? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué otra? Yo les debería hacer esa pregunta, pero no hay problema. Ya se la respondo. El abogado Jorge Luis Lazo Meraz, qué gusto que esté usted aquí, mi amigo, mi gran amigo, el abogado Lazo Meraz. Dice, ¿consideras que en la compraventa perfeccionada o inscrita sobre un bien inmueble procede el retracto y lo será exclusivo para la promesa de venta? Te felicito, bendiciones. Gracias, Jorge. Déjame ver si entiendo la pregunta. En la compraventa perfeccionada o inscrita sobre un bien inmueble procede el retracto. Si ya está pagado el inmueble, ya no procede. Aquí está el artículo. El artículo dice, aquí dice, el artículo 1613 dice, no habrá lugar, aquí donde voy subrayando o señalando, no habrá lugar a la retractación, y olvidémonos de lo que dice después de los 2 meses subsiguientes, no, aquí en esta parte, ni después de otorgada la escritura pública de la venta, ahí. Entonces, no hay lugar a retractación después de otorgada la escritura pública de la venta. En otras palabras, solo cuando está en trámite de promesa es que se puede retractar, pero en realidad no procede cuando ya estuviera inscrita, ¿verdad? Un gusto que estés aquí, Jorge. Bien, luego, continuando con las especialidades. Me decía Carol, la futura abogada Carol Martínez, me decía, aquí están, mire, Carol, aquí están la pregunta que usted me acaba de hacer. ¿Cuáles otras son? Bueno, estas se decidirán también por el proceso ordinario, y aquí yo tengo un error porque esta presentación es vieja. Son 100,000 acá. Aquí donde ven lo ven acá, que estoy señalando, son 100,000 empiras. Cuando supere los 100,000 empiras, ¿ok? Esa es la primera,
¿verdad? Cuando la cuantía supere 100.000 lempiras. 2, las reivindicatorias de bienes inmuebles, aunque no superen esa cuantía, esa es otra especialidad. Y 3, aquellas cuyo interés económico resulta imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Bien, esas son, ¿verdad? Esas son las especialidades, ¿verdad? Todas estas que vimos acá, más estas últimas 3. Las de dinero puramente mayores a 100.000, las reivindicatorias de bienes inmuebles y aquellas cuyo interés económico resulta imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Sin embargo, todos los días entran a los juzgados demandas ordinarias de cuestiones que no están aquí, ¿verdad? Que no están ni en el listado anterior ni en esta presentación, sino que son como les digo, son especialidades, o mejor dicho, juicios que se entablan, porque se necesita, pues, que se vayan por la vía ordinaria, porque es un juicio en el que hay que probar una obligación. Recordemos que el juicio ordinario es la mamá de los juicios, es el juicio más grande, de donde se desprenden todos los demás, y es un juicio que tiene, bastantes especialidades, pero que aguanta con todo, pongámoslo de esa manera. El juicio ordinario aguanta con todo. Usted le puede meter en juicio ordinario cualquier cosa, cualquier reclamo lo puede meter a través del juicio ordinario, siempre y cuando haya que probar una obligación. Claro, hay otros procesos, ¿verdad? Está el monitorio, está el abreviado, está la tutela sumaria, pero esos ya son otros temas y de eso se podrá hablar otro día. Bien, hablemos un poco ahora de las pruebas. Artículo 399. A ver, 250, 250 y 251, 252. 251. Hablemos un poco de las pruebas para después entrar a lo de los plazos y terminar. De las pruebas, miren, como tomó ya la hora el hablar sobre el juicio ordinario, vamos a hablar poco sobre las pruebas y de ahí vamos a ir a ver lo de los plazos. Bueno, curiosidades, todos sabemos qué es cada cosa, ¿verdad? Los que estamos en el ejercicio de la profesión y los que están estudiando, pues ya lo conocen bien también. Sobre todo los que están aquí conectados, que los conozco, algunos de los que están ahí opinando. Bien, vean ustedes, medios de prueba. Las curiosidades de los medios de prueba, voy a hablar. No voy a hablar sobre el medio de prueba en sí, pero de algunas curiosidades. Primero, en el interrogatorio de partes, ¿verdad? Es muy común que se cometa el error de que la parte propia ser llamada por el abogado. O sea, venir el abogado y cuando interpone la demanda pone que quiere que su parte vaya a ser interrogada. Eso es un error, porque el juzgado no puede hacer eso, no lo puede admitir. Solo se puede pedir el interrogatorio de la parte contraria. No se puede pedir el interrogatorio de la parte propia. Entonces, ese error no hay que cometerlo, ¿verdad? Ese es uno. Lo otro, en cuanto al interrogatorio de parte, les voy a contar un caso. Un cliente mío, ¿verdad? A quien demandaron, me dijo, yo quiero ir a declarar. Y yo quiero declarar. Y entonces yo le dije, mire, hay que esperar a ver si lo proponen como parte a usted porque yo no puedo. A mí no me importa que no pueda. Yo quiero ir a declarar. Bueno, déjeme ver, pues. A la hora de la hora, la parte contraria no lo pidió como parte. Entonces yo intenté meterlo como testigo, ¿verdad? Intentando porque el cliente realmente quería que yo intentara. Entonces, bueno, hice el intento, pues. Y el juez, o la juez, mejor dicho, lo negó. Pues sabiamente, ¿verdad? Con criterio absoluto lo negó. Y tenía toda la razón. Porque una de las tachas de testigos es tener interés en el tema, pues. Y entonces, como tiene, y quién va a tener más interés que la parte. Entonces, evidentemente, no puede ser testigo tampoco la parte, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo ahorita, Melvin, de que no puede ser testigo, porque una de las tachas es tener un interés directo en el pleito. Y si es la parte, entonces es el que más interés tiene directamente en el pleito, pues. Entonces no se puede. Entonces esa es una de las curiosidades del interrogatorio de parte. Sin perjuicio, ¿verdad?, de que algún juez acepte que usted proponga su parte y se va. Sin perjuicio, ¿verdad? Que tampoco es que es ilegal. Digamos que no se puede, pues.
pero tampoco es aquella cosa terrible que pudiera ocurrir, porque al fin y al cabo es un interrogatorio de parte, ¿verdad? Como testigo, lo que les decía yo, que a mí me lo denegaron, ¿verdad? A mí me lo denegaron como testigo porque, y se lo voy a poner aquí para que lo vean, para que estemos todos en la misma página. Voy a buscar tachas. Tachas. Ok, aquí está. Entonces, las tachas de testigo, ya se me fue otra vez. Tachas, aquí está. Ok. Las tachas de testigo dicen, aquí está, esta es la tacha, ¿ves? Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate. Entonces, por eso es que lo denegó la juez, porque me dijo, ¿cómo va a traerlo de testigo si es la parte? Entonces, ¿qué más interés, qué más persona interesada que la propia parte? Y por eso me lo denegó. Sin embargo, ustedes tal vez lo han intentado y tal vez han podido, ¿verdad? Como les digo, sin perjuicio, ¿verdad? De que pueda ocurrir en algún momento que el juez diga, bueno, sí, está bien, tráigalo. ¿Verdad? Eso también pudiera ocurrir. Bien, regresando al artículo 251. Ok. Documentos públicos y documentos privados, ¿verdad? Ahí lo que les puedo decir es que se fijen siempre en el artículo 287, que está dentro de los documentos públicos y privados, porque es importantísimo, porque establece todas las reglas de interposición, no solo de los documentos públicos y privados, sino también de los peritajes y de los medios técnicos, ¿verdad? Ese artículo es importantísimo, repito, el 287, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Para hablar de otro día, ¿verdad? Pero ese artículo es fundamental conocerlo. Los medios técnicos de reproducción de sonido, de imagen, instrumentos técnicos que permitan archivar o conocer, reproducir palabras, datos, cifras, operaciones matemáticas, etcétera. Ahí tenemos dos tipos, ¿verdad? Uno que es los medios de reproducción de sonido y de imagen, que esos son los videos, ¿verdad? Y que ahí surgen las preguntas que me han hecho muchas veces de qué video sirve. ¿Me sirve el video cuál? Entonces, ¿me sirve el video de mi celular? Sí, todos los videos de su celular sirven, absolutamente todos los videos de su celular sirven, excepto aquellos donde hay rótulos que dicen que no se puede grabar o que es una propiedad del Estado que guarda secretos, ¿verdad? O también cuando coloqué el celular en un lugar para grabar la intimidad de otras personas, ¿verdad? Evidentemente se está cometiendo un ilícito o una ilegitimidad para obtener el video, entonces ahí no. Pero en general me preguntaban, ¿y si yo voy por la calle y aparece una persona que está cometiendo un delito, ¿sirve ese video y yo voy grabando? Claro que sirve, por supuesto que sirve. Hay otros videos que se han viralizado, que son videos terribles, ¿verdad? Como una pareja una vez en un restaurante, que realmente yo no sé qué estaban pensando, ¿verdad? Pero estaban en algo ahí que no debieran haber estado en un lugar público. Y después salió a la luz quiénes eran. Vean ustedes, ese es uno de los casos en los cuales puede haber daño moral, pero en realidad no fue causado por el que grabó, ¿verdad? Sino que fue causado por la acción de ellos. Pero ese es otro tema. La cosa es que el video en general del celular sí puede ser usado. Ahora, el video de mi casa, por ejemplo, teniendo cámara, ¿verdad? En la casa, cámara allá, cámara en todos lados, ¿verdad? Ese video, claro que sirve. Ese video, por supuesto que sirve. Y ese video puede ser usado para cualquier cosa que me interese a mí, ¿verdad? Ahora, si en un video de mi casa una pareja se agarró, un par de amigos se agarraron y uno de ellos le golpeó al otro y le causó lesiones o hirió al otro o mató a otro y el video es de mi casa, entonces, ¿podrá ser usado ese video en juicio? Claro, si yo lo autorizo, ¿verdad? Ok. Pregunta aquí René, ¿en una asamblea de cooperativas se puede grabar la asamblea? Sí se puede grabar, por supuesto que se puede grabar. Y le voy a decir algo, el tema aquí es que sepan que se está grabando o que no haya prohibición de que se grabe, ¿verdad? Eso es lo que es importante saberlo. Ok. ¿Qué pasa con las grabaciones? Dice Osvaldo Figueroa. ¿Qué pasa con las grabaciones de llamadas por teléfonos móviles? Claro que pueden ser prueba en juicio.
De hecho, el que se somete a un video, ¿verdad? Debiera saber que está siendo grabado, porque no sé si ustedes saben que, por ejemplo, esto que estoy yo diciendo ahorita, no sé si alguien lo está grabando, ¿verdad? Pero en todo caso, entra al sistema y no crean ustedes que Facebook no guarda una copia, ¿verdad? De este Facebook Live. Por supuesto que van a guardar una copia. Todo lo que por la plataforma de Facebook queda grabado. Y es imposible de borrar, ¿verdad? Así de sencillo, no hay forma. Una vez que usted subió algo, por ejemplo, cuando usted agarra su celular en WhatsApp y le pone a alguien, vos, desgraciado, tal por cual, y después borra el mensaje, ¿cree usted que no quedó grabado? Claro que quedó grabado. Es cierto, usted no lo ve ni la otra persona, pero WhatsApp lo grabó y quedó para siempre y no hay forma de grabarlo. Las comunicaciones entre las partes por WhatsApp, ¿cómo proponerlas? Buena pregunta. Mire, yo no he tenido necesidad, pero una vez casi lo hice. Estuve a punto de hacerlo. Y lo que hice, Melvin, fue que, agarré mi celular, llamé a un notario, agarré mi celular, le enseñé mi celular, él vio la conversación, vio la persona, vio el número, corroboró que el número era de la persona, del WhatsApp, y luego imprimí esas hojas y entonces el notario dio fe de que esas conversaciones que yo imprimí habían salido del WhatsApp de mi celular y que se había hecho ante su presencia. Luego, si realmente, porque esa es una manera de proponerla, la otra manera es llamando a un experto en informática, ¿verdad? Un técnico, un ingeniero, que saque ya la parte técnica del celular, ¿verdad? Y que entre ya como más profundo dentro del celular y entre a ver el tema del IP de dónde venía el mensaje, del IP suyo, ¿verdad? Que el Internet Protocol se llama. Y ya los datos es técnico, ¿verdad? Y hace un informe pericial y va y lo defiende en juicio, ¿verdad? Y así se puede hacer. Claro que se puede. Por supuesto que las comunicaciones son utilizables. Además está el artículo 716 del Código de Comercio. Si fueran comerciales, ¿verdad? Déjenme buscar, aquí tengo el Código de Comercio. Creo que es el 716 o 717, vamos a ver. Sí, 716 dice, salvo pacto distinto, la oferta y la aceptación telegráficamente se equipararán hechas por carta. Y dice el 717, la oferta, la aceptación por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante se consideran entre presentes cuando las partes o sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente. Ahí está. Entonces sí se pueden, por supuesto que sí. Eso lo dejaron muy sabiamente desde el Código de Comercio de 1950 si fueran comerciales, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿considera usted que la exhibición de documentos es un medio de prueba o este está vinculado al medio de prueba documental? Porque tal vez una de las partes no tenga su documento original. Ay, Dios mío, qué buena pregunta. Miren, ese es un tema bien delicado en realidad, es súper delicado y les voy a explicar por qué. Miren, cuando usted dice que tal medio de prueba, el original yo no lo tengo, ¿verdad? Y la parte contraria lo objeta, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en objetar ese medio de prueba, les explico. Si el original lo tiene que tener mi parte, ¿verdad? Mi cliente tiene que tenerlo. Y la parte contraria solo presenta una copia y vengo y dije, lo objeto, porque no tenemos el original aquí. Ah, pero el original lo tiene usted, no importa. Entonces el juez exige que yo le lleve el original. Y si yo le llevo el original, porque es orden judicial, y era igualito, me pone unas costas y una multa ahí nomás. Entonces es muy delicado ese tema de exhibición de documentos, ¿verdad? En la exhibición de documentos como medio de prueba definitivamente está vinculado al medio de prueba documental, ¿verdad? No sé si eso es a lo que se refiere su pregunta, abogada, pero creo que ese es el tema, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso de la exhibición de documentos, porque no se puede andar pues objetando medios de prueba solo por objetarlo. Tiene que haber una razón válida para que el documento efectivamente no sirva, ¿verdad? O que no sea conforme a su original o que no sea real. Bien, Blanca pregunta, ¿podría ser un documento? Ah, no, es un comentario que puso Melvin. ¿Podría ser un documento privado? Toma la captura de pantalla de las conversaciones y las presenta. No sé si me equivoco. Sí, así es.
Lo único es que, Blanca, lo único es que eso es correcto, es correctísimo lo que puso. Lo único es que si solo eso hace, ¿verdad? Si solo eso hace nada más y no presenta un acta notarial de que esto y que lo otro, la parte lo va a objetar. Y lo va a objetar en un momento en el que ya no le va a dar chance de meter el acta notarial o el informe del perito, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo que usted puso es correcto, pero es mejor hacerlo. Y de hecho es predocumental al final, si lo va a presentar documental, ¿cómo se llama? Impreso, ¿verdad? Si va a presentar el celular es medio técnico, pero si va a presentar el documento es predocumental, el documento impreso, ¿verdad? Eso es importante aclarar. Utilizar conversaciones privadas no lesionaría los derechos fundamentales y honoríficos. Un notario puede dar fe del acto, pero ¿realmente está susceptible de admisibilidad en el proceso? Bueno, mire, es que si eso fuera así, Vicente, entonces tampoco podría usar los correos electrónicos como medio de prueba, ¿verdad? Porque o sea, se lesiona el derecho fundamental y honorífico, Vicente, si yo utilizo una parte que no tiene nada que ver con el negocio. Por ejemplo, si yo utilizo dentro de la conversación, se mira, fíjate que mi hija que tiene 16 años salió embarazada. Por ejemplo, dentro de la conversación del negocio, ¿verdad? Aparece ese mensaje. Entonces, ahí sí, ahí se lesiona un derecho fundamental y honorífico no, ¿verdad? Porque ya dijimos que honorífico era de nobleza, entonces no. Sería un derecho fundamental o un derecho al honor, un derecho a la propia imagen, a la intimidad familiar, ¿verdad? Eso se violentaría por haber utilizado una parte que no tiene nada que ver con el negocio. Pero no es, esa no es una regla, digamos, ¿verdad? La conversación que yo maneje de negocios con quien sea son susceptibles de ser medios de prueba. Fuera que lo maneje en una carta, fuera que lo maneje en el correo electrónico o en video, conversaciones o como sea. Es mejor siempre decirle a la persona, ¿verdad? Que la persona de que se está grabando, ¿verdad? Siempre es mejor. Dice, abogado Marín, gracias por contar mi interrogante. En cuanto a la grabación de llamadas telefónicas, ¿no sería considerado como prueba ilícita? En caso de que la otra persona no sabe que lo están grabando, me ocurrió en un arbitraje. Mire, sí, no. Porque si usted solamente lleva la grabación y lo mete como medio de prueba, así nomás, entonces sí le pueden tirar que es una prueba ilícita, ¿verdad? Porque era violación de las comunicaciones, no sé qué. Pero si usted transcribe los datos de la llamada y lo pasa, que creo que usted no lo hizo en ese arbitraje al que usted se refiere, probablemente no hizo eso. Usted pudiera haber transcrito toda la llamada en papel y presentarlo, además de presentar el audio, presentar un acta notarial con toda la información, con toda la conversación transcrita en papel, y usted lo mete como medio de prueba documental. Y ahí, ¿cómo se salen de ahí? Porque, y solamente hablando de la parte de negocio. Entonces, ahí es más difícil que lo hagan como prueba ilícita. Francisco Pineda dice, también puede solicitar la edición de documentos por medio de diligencia preparatoria. Por supuesto que sí, Francisco. Por supuesto que sí. Es una herramienta muy poderosa esa. Es más, Vicente, depende del fondo de la conversación. Gracias por la aclaración. Exactamente. Gaby Zelaya dice, ¿se puede presentar como medio de prueba una impresión de correo electrónico que contenga anuncio que diga es confidencial toda la información dentro de este? No, Gaby, ahí no. Dentro de este correo, no, Gaby, ahí no se puede. Esa es una de las excepciones. De hecho, yo trabajé en una empresa grande, fui el abogado de ellos por bastantes años, y una de las principales recomendaciones que yo le di a todo mundo mientras yo estuve ahí era, por favor, todo correo que me escriban, pónganle en el subject, ¿verdad? En el tema del correo, pónganle información confidencial abogado-cliente. Y de ahí que diga lo que diga, que yo después lo voy a leer. Claro, no me hacían caso, ¿verdad? Es muy difícil que los ejecutivos le hagan caso a uno en ese sentido, pero sí algunos de ellos le ponían dentro del texto información confidencial, ¿verdad? Entonces ya me lo mandaban a mí. Esos correos, al final nunca hubo necesidad de pelearlos en juicio ni nada, pero yo les diría a todos ustedes que le dijeran eso a sus clientes, ¿verdad? De que cuando le manden un correo, que le pongan ese pedacito de información confidencial privilegiada, cliente, ¿verdad? Cliente abogado. Bien. Bueno, eso es de los medios técnicos. La testifical, pues, no hay mucho que decir, ya todos sabemos lo que es la testifical. Lo que sí es que en algún momento alguien me dijo que el testigo es el que menos se le creía, y la verdad es que probablemente sea cierto, ¿verdad? El testigo es de los medios de prueba menos creíbles, quizás.
Peritaje es, en mi opinión, el medio de prueba más fuerte que hay. Si le pudiéramos dar un valor, el peritaje viene siendo muy, muy fuerte. Ningún medio de prueba está por encima de otro. Yo puedo ganar un juicio por testigos, yo puedo ganar un juicio por reconocimiento judicial, o sea, todos los medios de prueba tienen su propio valor, pero el peritaje es un medio de prueba muy poderoso. Lo que sí les recomiendo a todos, ¿verdad? Y esta es una recomendación que ustedes no tienen idea cuántas veces he visto yo, es que los peritajes se leen completos de principio a fin y se analiza bajo la óptica del juez. El peritaje no es un trabajo de universidad, el peritaje no es un reporte, no es un informe de un estudiante, o no es tampoco un informe de maestría. El peritaje es un medio de prueba judicial. Entonces, el que haga el peritaje, no estoy hablando del abogado, ¿verdad? Estoy hablando de que el que haga el peritaje, ¿verdad? El que haga el peritaje tiene que hacerlo no como si fuera un trabajo de universidad, sino como si fuera un documento que va a ser usado en juicio. Entonces, por ejemplo, una historia mía. Una vez en un juicio, que era un juicio penal, de los pocos juicios penales que he llevado, ¿verdad? Porque llevé muy pocos en mi vida. Y dije llevé porque no creo volver a llevar, pero en todo caso. El peritaje de la parte contraria decía, en la última conclusión del peritaje decía, y concluyo, decía, que aquí no se cometió un delito, sino que lo que hubo fue una falta administrativa. Entonces yo ni me preocupé de estudiar ese peritaje, ni de nada, ni ver lo que decía el interior, absolutamente nada. Y la parte que lo propuso al perito, lo interrogó, ¿verdad? A su perito. Y de ahí me tocaba a mí. Yo solo me paré y le pregunté que si era abogado y me dijo que no. Y entonces, ¿por qué puso usted aquí en este peritaje que a su criterio no hay delito si usted no es abogado? Y además, usted está suplantando el trabajo del tribunal de sentencia, En la sentencia, evidentemente, no se le dio valor de 0 a ese peritaje, ¿verdad? De 0. ¿Y la culpa entonces de quién es? En ese caso, ¿de quién es la culpa? La culpa es del abogado, no del perito. La culpa es del abogado al 1000, ¿verdad? Si esto fuera una conversación de WhatsApp, le pondría yo por 1000, así. Porque en realidad la culpa es del abogado, porque el abogado es el responsable de los medios de prueba que se van a llevar ante el juez, y de lo que diga, y de lo que sostenga, y de que el juez va a leer eso, y el abogado es el que tiene la responsabilidad de analizarlo intelectualmente como si fuera juez. Ok. Eso es en cuanto a peritaje, ¿verdad? Y en cuanto a... y otra cosa interesante es el peritaje instrumental, que eso casi no se estudia. Se lo voy a poner, así rapidito. El peritaje de las curiosidades, ¿verdad? El peritaje instrumental... A ver. No les digo, ustedes ya se trabó esto otra vez. No lo puedo creer. ¿Sí? Qué bien. Vamos a volver a entrar. Ok. Ok. Aquí está. Miren ustedes lo que es el peritaje instrumental. Exactamente, René. Eso es la confrontación de peritajes. Cuando sea necesario o conveniente, dice, para conocer el contenido o sentido de una prueba o para proceder a su más acertada valoración, podrán las partes aportar o proponer dictámenes periciales sobre otros medios de prueba emitidos de acuerdo con lo previsto para los apartados de reproducción de sonido e imagen o de otro medio de prueba no regulado expresamente. En otras palabras, si llega un audio o un video, yo puedo proponer un perito que analice ese audio y ese video. Y eso es lo que está poniendo René ahí, así que se pueden confrontar varios peritajes.
¿verdad? Interesante por parte del código tener la posibilidad de cuestionar un peritaje. Ok. Luego tenemos el reconocimiento judicial, ¿verdad? Y ese básicamente es un medio de prueba en el cual el juez va a examinar un lugar, objeto o persona. Eso es básicamente el reconocimiento judicial. Y ya trabo esto otra vez. Es impresionante. Básicamente. Bueno, eso es en cuanto a los medios de prueba. Pasemos mejor a la otra presentación, que es la de los plazos. Aquí está. Ok. Ok. Miren ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar, verdad, con este coronavirus que tan desafortunadamente nos tiene a todos preocupados, verdad? Porque dentro de todo pareciera que solo hay que salir para enfermarse. Pero ¿qué es lo que va a pasar con los plazos cuando regrese a la corte? Les voy a mostrar algunas partes del último, de este acuerdo de la corte en cuanto a la suspensión de todos los plazos y de todos los días hábiles. Bueno, primero comienza hablando la Corte sobre la Constitución de la República, la persona humana, el derecho a la vida, etc. Más adelante, ¿verdad? Ya comienza a justificar por qué se va a posponer todo y por qué se va a declarar como inhábil todo el plazo que sigue. Vean lo que dice. Dice, me llama mucho la atención, está muy bien hecho, les digo, está súper bien hecho este comunicado, está muy bien fundamentado y está muy bien expresado. Dice, 5. El artículo 119, numeral 2 del Código Procesal Civil dispone que son días hábiles todos los días del año, excepto los sábados y domingos, así como los feriados, los días feriados legalmente autorizados y los que determina la Corte Suprema de Justicia en caso justificado. Miren lo que dice el artículo. Aquí dice, artículo 119, dice aquí, ¿verdad? 119, numeral 2, ahí está. Y aquí está exactamente lo que dice, 119, numeral 2. Son días hábiles todos los días del año, excepto los sábados y domingos, así como los días feriados legalmente autorizados, y los que determine la Corte Suprema de Justicia en casos justificados. Bueno, aquí está hablando de los hábiles, ¿verdad? Pero hay un principio en derecho, ¿verdad? Que dice ad maius ad minus. Si puedes lo más, puedes lo menos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si la Corte puede establecer cuáles son hábiles, porque si la Corte le diera la gana y dijera, este sábado que viene va a ser día hábil, bueno, pues ni a presentar escrito el sábado si se vencían plazos, audiencia de ese día, etcétera, ¿verdad? Porque la Corte puede determinar eso. Entonces, si puede determinar eso, también puede determinar lo otro, que es cuáles son los inhábiles, ¿verdad? Muy bien, entonces regresemos y dice el siguiente numeral. El artículo 123, numeral 1 del Código Procesal Civil determina que los plazos fijados en este código y por la supletoriedad fijada en su artículo 22, en las demás normas procesales son perentorios e improrrogables, salvo por caso de fuerza mayor o caso fortuito apreciable por el órgano jurisdiccional, ¿verdad? 123, numeral 1 del Código Procesal Civil de los plazos. Vamos a verlo. Vean ustedes, el numeral 1 dice... y leamos de una vez el artículo 22 también, ahí está. Miren, esto es interesantísimo, vean ustedes, dice el 123. Los plazos previstos en este código y los fijados del tribunal son perentorios y por lo tanto improrrogables, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito apreciable por el tribunal. Resulta interesantísimo y súper acertado porque la Corte está apreciando un caso de fuerza mayor o caso fortuito, que en este caso es, a propósito, ¿saben la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? ¿Alguien? Y les voy a decir, no está en ningún lugar en realidad definido. El único lugar donde está definido es en un reglamento, no me acuerdo de qué ley, pero es un reglamento de una ley administrativa.
Y lo que dice es, porque se usa indistintamente, ¿verdad? Caso fortuito y fuerza mayor. Pero en realidad no son lo mismo, en estricto sentido, ¿verdad? Perdón. El caso fortuito es perdón, la fuerza mayor es la producida por el hombre. Y el caso fortuito es la que no produce el hombre. En este caso, lo que estamos viviendo es un caso fortuito.